Vendidas como animales por su propio padre, 3 hermanas perdieron casi toda esperanza, hasta que un guerrero apache las rescató, no como esclavas, sino como hijas. Nunca imaginaron que ahí también encontrarían el amor. El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre la plaza polvorienta de San Miguel del Desierto, y María sentía cada rayo como una bofetada ardiente en su rostro. Sus manos temblaban, atadas con jirones de tela sucia que le cortaban las muñecas, mientras el sudor frío le empapaba la espalda a pesar del calor sofocante. El aire olía a estiércol de burro, tortillas rancias y algo más amargo: el miedo. 16 pesos por las 3, son jóvenes, fuertes, buenas para el trabajo, gritaba su padre con voz ronca, escupiendo al suelo entre palabras. Sus ojos inyectados en sangre no se posaban en las caras de sus hijas, como si ya no las reconociera como humanas. María apretó los dientes hasta que le dolieron las mandíbulas, sintiendo como el sabor metálico del miedo le llenaba la boca. Su estómago se contraía en espasmos dolorosos y tuvo que tragar repetidamente para no vomitar ahí mismo. Las manos le temblaban de tal manera que las cuerdas que las ataban se clavaban más profundo en sus muñecas, dejando marcas que ardían como hierro candente. A su lado, Carmen sollozaba quedamente, pero su llanto era entrecortado por náuseas que la hacían doblarse sobre sí misma. Su piel había adquirido un tono grisáceo y el sudor frío le perlaba la frente mientras respiraba en jadeos cortos y desesperados, como si el aire mismo se hubiera vuelto demasiado espeso para llenar sus pulmones. Cada sollozo le salía del pecho, como si le arrancaran pedazos del alma. Isabel, la menor, apenas de 14 años, tenía la mirada perdida, pero su cuerpo traicionaba el terror que su mente no podía procesar. Temblaba violentamente, un estremecimiento que empezaba en sus hombros y se extendía por todo su cuerpo como ondas de pánico. Sus labios se habían puesto azules, y de vez en cuando se estremecía con espasmos involuntarios, como si Alma hubiera huido de su cuerpo para no presenciar aquello, dejando solo una cáscara frágil que amenazaba con quebrarse. La plaza estaba repleta, pero el silencio era ensordecedor. Los comerciantes apartaban la vista, las mujeres se cubrían la boca con el rebozo, los niños eran arrastrados lejos por sus madres. María conocía algunas de esas caras: la señora Esperanza, que les vendía elote los domingos; don Facundo, el herrero que había reparado las ollas de su madre. Todos miraban al suelo, como si el polvo fuera más interesante que 3 muchachas siendo vendidas como animales. El vestido de María, antes azul como el cielo de la mañana, ahora era de un gris sucio, rasgado en el hombro derecho. Podía sentir la tierra pegándose a su piel sudorosa, el hambre como un puño cerrado en su estómago. Hacía 2 días que no comían más que tortillas duras y agua turbia. 15 pesos, insistía su padre, gesticulando con desesperación. Son trabajadoras, no dan problemas. María cerró los ojos con fuerza. Podía escuchar los latidos de su corazón como tambores en sus oídos. Su madre había muerto hacía apenas 3 meses, consumida por la fiebre, y su padre había empezado a beber desde entonces. Primero vendió los muebles, después las joyas de su esposa, luego las ollas y los animales, y ahora un movimiento en la multitud la hizo abrir los ojos. Un hombre se abría paso entre la gente con pasos lentos pero decididos. Era alto, de piel curtida por el sol y el viento, con cabello gris recogido en una trenza larga que le caía sobre el hombro. Sus ropas eran simples pero limpias: pantalones de cuero, camisa de algodón blanco y un chaleco bordado con símbolos que María no reconoció. Lo que más la impresionó fueron sus ojos, oscuros como la noche, pero tranquilos, como lagos profundos donde no había tormentas. El hombre se detuvo frente a su padre
y lo miró en silencio durante largos segundos. María sintió que el aire mismo se espesaba, como antes de una tormenta. 19 pesos, dijo el extraño con voz grave pero serena. No era una pregunta ni una súplica, era una declaración. Su padre parpadeó, confundido por la simplicidad de la oferta. Miró las monedas que el hombre extendía en su palma callosa y las tomó sin dudarlo, como si temiera que el comprador cambiara de opinión. «Son suyas», murmuró, y se alejó arrastrando los pies, sin mirar atrás ni una sola vez. María sintió que sus piernas se convertían en agua. El hombre se acercó a ellas y con movimientos cuidadosos cortó las ataduras de sus muñecas con un cuchillo pequeño de mango de hueso. Sus manos eran ásperas pero gentiles, como las de alguien acostumbrado a curar heridas. «Vengan conmigo», les dijo, y su voz tenía la calidad del viento entre los pinos. «Nadie las lastimará más». Carmen dejó de llorar de golpe, como si las palabras hubieran sido un bálsamo. Isabel levantó la cabeza por primera vez en horas. María, sin embargo, permaneció inmóvil. ¿Cómo podía confiar en palabras después de lo que acababa de vivir? El hombre pareció entender su vacilación. Sin decir nada más, se quitó su rebozo y lo extendió sobre los hombros de Isabel, que tiritaba a pesar del calor. Después caminó hacia sus caballos, 3 animales hermosos que esperaban atados cerca del pozo de la plaza. «¿Cómo te llamas?», le preguntó María, encontrando su voz por primera vez en días. «Nahuatli», respondió él sin volverse. «Y ustedes no son mercancía. Son mis hijas ahora, si así lo desean». El viaje hacia las montañas duró toda la tarde. María cabalgaba detrás de Nahuatli en un caballo negro de crin plateada, sintiendo cómo cada paso del animal la alejaba de la pesadilla vivida. El aire se volvía más fresco a medida que subían por senderos serpenteantes entre rocas rojas y cactus gigantes. Carmen e Isabel montaban juntas en una yegua parda, abrazándose en silencio. María observaba la espalda de Nahuatli, notando las cicatrices que se asomaban por el cuello de su camisa, las manos que sostenían las riendas con firmeza, pero sin violencia. ¿Quién era este hombre que las había salvado? ¿Qué quería realmente de ellas? El paisaje cambió gradualmente. Los cactus dieron paso a pinos y robles. La tierra árida se volvió rica y oscura. María aspiró profundamente. El aire olía a resina, tierra húmeda y flores silvestres. Era como despertar de una pesadilla y encontrarse en un sueño. Cuando el sol empezaba a ponerse, tiñendo las montañas de color naranja y púrpura, llegaron a una cabana de madera y piedra enclavada en una hondonada verde. Humo blanco salía de la chimenea, y María pudo escuchar el murmullo de un arroyo cercano. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la paz. 3 jóvenes salieron de la cabana al escuchar los cascos de los caballos. Eran obviamente los hijos de Nahuatli. Tenían sus mismos ojos oscuros y su porte digno. El mayor, que debía tener unos 25 años, era robusto y de sonrisa fácil. El segundo parecía más serio, con manos manchadas de tierra que delataban su trabajo en los campos. El menor, apenas mayor que María, tenía un aire melancólico que le recordó a los poetas que su madre solía describir. «Mis hijos», dijo Nahuatli desmontando con agilidad. «Chayton, Dasan y Elan». Después se dirigió a sus hijos. «Ellas son María, Carmen e Isabel. A partir de hoy, esta también es su casa, si así lo desean». María notó la forma cuidadosa en que pronunciaba las palabras «si así lo desean». No era una orden ni una imposición, era una invitación. Chayton se adelantó con una sonrisa amable y les ayudó a bajar de los caballos. Sus manos eran fuertes pero respetuosas, y María se sintió extrañamente tranquila cuando él tomó las riendas. «Deben estar cansadas», dijo Dasan, el del medio. «He preparado sopa de frijoles y tortillas calientes». El olor que salía de la cabana
hizo que el estómago de María rugiera audiblemente. Hacía tanto tiempo que no comía algo preparado con amor que había olvidado lo que se sentía tener verdadera hambre, no el vacío desesperado de los últimos días. Adentro, la cabana era simple pero acogedora. Vigas de madera en el techo, un hogar de piedra donde crepitaba el fuego, mesas y sillas hechas a mano que hablaban de cuidado y paciencia. Las paredes estaban decoradas con tejidos coloridos y armas tradicionales, pero también con dibujos que evidentemente habían hecho los hijos cuando eran niños. Nahuatli las hizo sentar cerca del fuego y Elan les trajo mantas limpias, de lana suave, que olía a lavanda. María se envolvió en la suya sintiendo como el calor penetraba sus huesos por primera vez en semanas. ¿Tienen hambre?, preguntó Dasán, aunque la respuesta era obvia. Carmen asintió tímidamente, mientras Isabel se acurrucaba más en su manta. María tomó la palabra. Sí, por favor, pero ¿qué esperan de nosotras a cambio? Un silencio incómodo llenó la habitación. Nahuatli se sentó frente a ellas, sus ojos reflejando la luz del fuego. Nada que no quieran dar libremente, dijo con voz suave. Esta es una casa, no una prisión. Pueden irse cuando gusten, quedarse si lo desean. Pueden trabajar si quieren contribuir, o simplemente descansar hasta que estén listas. Pueden ser mis hijas, mis huéspedes, o simplemente 3 jóvenes que necesitaban un lugar seguro. María sintió que algo dentro de su pecho se aflojaba, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. Las lágrimas que había reprimido durante todo el día comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué nos ayudas? Nahuatli la miró durante largo rato antes de responder. Porque hace muchos años alguien me ayudó cuando yo no tenía nada. Y porque su voz se quebró ligeramente. Porque perdí a mi esposa y a mi hija pequeña por la viruela. Ver a 3 muchachas indefensas me recordó que aún puedo hacer algo bueno en este mundo. El silencio que siguió no era incómodo, sino lleno de comprensión. Carmen se secó las lágrimas con el dorso de la mano e Isabel se acercó más al fuego. Dasán sirvió la sopa en cuencos de barro y el olor de los frijoles cocidos con hierbas frescas y carne de venado llenó la habitación. María probó una cucharada y sintió como si el sabor despertara partes de ella que habían estado dormidas. Era más que comida, era cuidado hecho tangible. Esa noche, Nahuatli les mostró una habitación pequeña pero limpia, con 3 camas hechas de madera de pino y colchones rellenos de plumas. Sábanas blancas lavadas con jabón de hierbabuena, almohadas que olían a sol y viento libre. María se acostó entre sus hermanas y por primera vez en meses no tuvo miedo de cerrar los ojos. Los primeros días en la casa de Nahuatli pasaron como un sueño extraño y dulce. María despertaba cada mañana sin saber dónde estaba, y luego la realidad la golpeaba suavemente. Estaba a salvo. El sonido del arroyo, el canto de los pájaros, el olor del pan horneándose en la madrugada, todo conspiraba para convencerla de que quizás, apenas quizás, la vida podía ser diferente. Carmen fue la primera en adaptarse. Su naturaleza gentil encontró eco en la paciencia de Dasán, quien le enseñó a distinguir entre las hierbas medicinales del jardín. María los observaba desde la ventana de la cocina, viendo cómo su hermana sonreía por primera vez desde la muerte de su madre. Isabel, en cambio, se aferraba a María como si fuera su única conexión con el mundo. Era comprensible. A los 14 años había vivido demasiado trauma para su edad. María se convirtió en su protectora y confidente, creando un capullo de seguridad alrededor de ambas. Elan, el hijo menor de Nahuatli, parecía entender el dolor de Isabel sin palabras. Le traía flores silvestres que dejaba discretamente en su ventana o tallaba pequeños animales de madera que aparecían misteriosamente junto a su cama.
Sus ojos se encontraban a veces durante las comidas, y María notaba cómo su hermana se sonrojaba ligeramente. Pero fue Chayton quien despertó algo diferente en María. No era solo su risa fácil o sus manos hábiles, era la forma en que la miraba, como si viera en ella no a una víctima salvada, sino a una mujer completa y valiosa. Cuando él la ayudaba a cargar agua del pozo, cuando le enseñaba a montar a caballo, cuando simplemente conversaban junto al fuego en las noches, María sentía que partes de ella que creía muertas comenzaban a despertar. Una tarde, mientras ayudaba a Dasán a secar hierbas en el patio, Carmen se acercó a María con una expresión que su hermana conocía bien. «Creo que Chayton te mira diferente», dijo con voz tímida. María sintió que se le calentaban las mejillas. «No digas tonterías, Carmen. No son tonterías, y creo que tú también lo miras diferente a él». María dejó de trabajar y se sentó en el escalón de madera que daba al patio. La tarde era hermosa. El sol doraba las hojas de los robles y se podía escuchar el murmullo constante del arroyo. Era difícil creer que solo unas semanas antes había estado parada en una plaza polvorienta, siendo vendida como ganado. «Tengo miedo, Carmen», admitió finalmente. «Tengo miedo de confiar, de creer que esto puede ser real». Carmen se sentó a su lado y tomó su mano. «Yo también tenía miedo, pero mira a Nahuatl, mira a sus hijos. ¿Has visto alguna vez en sus ojos la mirada que tenía papá los últimos meses? Esa frialdad, esa ausencia». María negó con la cabeza. Era cierto, en los ojos de Nahuatl y sus hijos había dolor, porque la vida les había enseñado sobre la pérdida. Pero también había bondad, una bondad que su padre había perdido entre las botellas de pulque y el aullido de su propio dolor. «Nahuatl nos dijo que podíamos irnos cuando quisiéramos», continuó Carmen. «¿No crees que si quisiera lastimarnos, no nos habría dado esa opción?» Esa noche, durante la cena, Nahuatl les contó historias de su juventud. Había nacido en estas montañas, hijo de un apache y una mujer mexicana que se habían enamorado contra todas las convenciones de su tiempo. Su voz se suavizaba cuando hablaba de su esposa muerta y sus ojos se ensombrecían cuando mencionaba a la hija que había perdido. «Se llamaba Aiyana», dijo mirando el fuego. «Tenía 6 años cuando la enfermedad se la llevó. Tenía los ojos de su madre y mi terquedad». Sonrió tristemente. «Habría sido mayor que ustedes ahora». Isabel, que había estado escuchando en silencio, se levantó de su silla y se acercó a Nahuatl. Sin decir palabra, puso su mano pequeña en el hombro del hombre mayor. Él la miró con sorpresa, y luego sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó. «Gracias, pequeña», murmuró. Fue en ese momento que María se dio cuenta de que la curación no era solo para ellas. Nahuatl y sus hijos también habían estado rotos, también habían necesitado una familia completa. De alguna manera misteriosa, todos se estaban sanando juntos. Más tarde, cuando las muchachas se retiraron a su habitación, María no pudo dormir. Salió silenciosamente al patio y se sentó junto al arroyo, dejando que el sonido del agua la tranquilizara. La luna llena iluminaba el paisaje con luz plateada, y todo parecía irreal, como un cuento de hadas. «¿No puedes dormir?». La voz de Chayton la sobresaltó. Estaba parado a unos metros con una manta sobre los hombros. «No quería despertarte», dijo María. «No me despertaste. Yo tampoco podía dormir». Se acercó y se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Puedo preguntarte en qué piensas?». María guardó silencio por un momento, escuchando el murmullo del agua sobre las piedras. «Pienso en que esto es demasiado bueno para ser real. Pienso en que en cualquier momento voy a despertar y voy a estar de vuelta en esa plaza o en algún lugar peor». Chayton asintió lentamente. «Entiendo ese miedo. Cuando murió mi prometida,
Pensé que nunca volvería a sentir algo parecido a la felicidad. Y cuando llegaron ustedes, se interrumpió, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. «¿Qué pasó con tu prometida?», preguntó María suavemente. «Rabia la mordió un perro enfermo cuando íbamos a casarnos. Durante días esperé junto a su cama, rogando que mejorara, pero...» Su voz se quebró. «Murió en mis brazos, gritando de terror por las alucinaciones». María sintió que su corazón se partía por este hombre que había perdido tanto y aún encontraba formas de ser gentil. «Lo siento mucho, Chayton. Lo que quiero decir es que a veces las cosas buenas sí pasan. A veces la vida nos da una segunda oportunidad cuando menos la esperamos». Se miraron en silencio bajo la luz de la luna, y María sintió que algo fundamental cambiaba dentro de ella. No era solo atracción lo que sentía por Chayton, era el reconocimiento de un alma que había sido herida como la suya y había elegido sanar en lugar de amargarse. Cuando finalmente regresó a su cama, María se durmió con una sonrisa en los labios por primera vez en meses. La felicidad, descubrió María, era algo frágil que podía ser destrozado por una sola palabra, una sola mirada, un solo recuerdo. Llevaban 2 meses viviendo en la casa de Nahuatl cuando llegaron las noticias que lo cambiarían todo. Fue Dasán quien trajo la información del pueblo. Había ido a comprar semillas y herramientas y regresó con el rostro sombrío y las manos temblorosas. «Papá», dijo a Nahuatl cuando estuvieron todos reunidos. «Hay un hombre en el pueblo haciendo preguntas sobre las muchachas. Dice que es pariente suyo y que tiene derecho sobre ellas». María sintió que la sangre se le helaba en las venas. Carmen dejó caer la taza de chocolate que estaba sosteniendo y el líquido se derramó sobre el suelo de madera como una mancha oscura. Isabel se aferró al brazo de Elan, sus ojos llenos de terror. «¿Qué tipo de hombre?», preguntó Nahuatl con voz controlada, pero María pudo ver la tensión en sus músculos. «Alto, con una cicatriz en la mejilla izquierda. Dice que es hermano de su padre y que no sabía que ellas habían sido vendidas. Pero algo en él no me gustó, papá. Sus ojos eran como los de un depredador». María conocía exactamente a quién se refería Dasán. Tío Rodrigo, el hermano menor de su padre, que había desaparecido de sus vidas años atrás después de una pelea violenta sobre dinero prestado. Era un hombre cruel que había intentado tocarla inapropiadamente cuando ella tenía apenas 12 años. Su madre lo había echado de la casa con amenazas, pero ahora su madre estaba muerta y no había nadie que las protegiera de él excepto... «No dejaremos que se las lleve», dijo Chayton con voz firme, y María sintió que su corazón se hinchaba de gratitud y algo más profundo. «No es tan simple, hijo», respondió Nahuatl. «Si él tiene derechos legales sobre ellas y nosotros no tenemos papeles de adopción formal...» «No me importan los papeles», explotó María, sorprendiéndose a sí misma con la fuerza de su voz. «Ese hombre es un monstruo. Prefiero estar muerta antes que ir con él». El silencio que siguió era pesado como el aire antes de una tormenta. María se dio cuenta de que estaba temblando, no de miedo, sino de rabia. Rabia por tener que huir otra vez. Rabia por no poder simplemente ser feliz. Rabia por un mundo que parecía empeñado en arrebatarle todo lo bueno que encontraba. Nahuatl se acercó a ella y puso sus manos fuertes en sus hombros. «Mi hija», dijo con voz suave, «nadie te va a obligar a ir a ninguna parte. Esta es tu casa y vamos a protegerla». «¿Cómo?», preguntó Isabel con voz pequeña. «Si la ley está de su lado, entonces cambiaremos la ley», respondió Elan, hablando por primera vez en toda la conversación. «Podemos ir al juez, explicar la situación. Seguramente cuando sepa que su padre las vendió...» «Los jueces pueden ser comprados», interrumpió Carmen amargamente. «Y nosotras somos solo muchachas sin familia». «No», dijo Nahuatl con voz firme. «Ustedes no están sin familia.
Son mis hijas, y tienen hermanos que las protegerán. Esa noche no pudieron dormir ninguna de las tres. Se acurrucaron juntas en la cama de María, como cuando eran pequeñas y tenían pesadillas, pero esta pesadilla era real, y no se iba al salir el sol. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Carmen. «Luchar», respondió María, sorprendiéndose otra vez de su propia determinación. «Ya no somos las mismas muchachas que fueron vendidas en esa plaza. Tenemos una familia que nos ama, tenemos un hogar. No voy a dejarlo ir sin pelear». A la mañana siguiente, Nahuatl anunció su plan. Había decidido ir al pueblo para confrontar a Rodrigo directamente. Conocía al juez local desde hacía años y tenía algunos contactos que podrían ayudar con los aspectos legales. «Quiero ir contigo», dijo María. «Absolutamente no», respondieron Nahuatl y Chayton al unísono. «Es mi vida la que está en juego», insistió María. «Y si voy a luchar por mi derecho a elegir, tengo que enfrentarlo yo misma». Después de mucha discusión, llegaron a un compromiso. Nahuatl iría al pueblo con Chayton y Dasán, mientras María, Carmen e Isabel permanecerían en la casa con Elán. Si la situación se volvía peligrosa, Elán tenía instrucciones de llevarlas a un lugar secreto en las montañas que Nahuatl había preparado años atrás para emergencias. Los días que siguieron fueron una agonía de espera. María intentaba mantener las rutinas normales, pero cada sonido de cascos de caballo la hacía saltar. Carmen perdió el apetito completamente y María la encontró varias veces vomitando en secreto, su cuerpo reaccionando al estrés de la única manera que sabía. Isabel, paradójicamente, parecía la más tranquila de las tres. Se aferraba a Elán como si fuera su ancla, y él, a su vez, se mostraba protector de una manera que hizo que María se diera cuenta de que su hermana menor ya no era una niña. El cuarto día, los hombres regresaron con noticias mixtas. Rodrigo había presentado documentos que parecían legítimos, reclamando custodia sobre las muchachas como pariente masculino más cercano. Pero Nahuatl había logrado conseguir una audiencia con el juez para la semana siguiente. «¿Y si el juez falla a su favor?», preguntó María, aunque ya conocía la respuesta. «Entonces nos iremos lejos de aquí», dijo Nahuatl simplemente. «Hay lugares en las montañas donde nadie puede encontrarnos. Lugares donde mi pueblo ha vivido libre durante generaciones». María sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque no tendría que ir con Rodrigo. Tristeza porque eso significaría abandonar la primera casa real que había conocido. Esa noche, Chayton la encontró otra vez junto al arroyo. «Penny por tus pensamientos», dijo, usando una expresión en inglés que había aprendido de un comerciante. «Estaba pensando en lo extraño que es», respondió María. Hace unos meses no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo. Ahora tengo tanto que me aterra la idea de perderlo. Chayton se sentó a su lado y esta vez no mantuvo distancia. Su brazo rozó el de ella y María sintió una corriente eléctrica en el punto de contacto. «¿Sabes lo que me dijo mi padre cuando murió mi prometida?», preguntó él. María negó con la cabeza. «Me dijo que el amor no es sobre poseer, sino sobre valorar. Que no amamos algo porque sea nuestro, sino que se vuelve nuestro porque lo amamos». La miró directamente a los ojos. «Esta casa, esta familia, tú, no son nuestras porque las tengamos. Son nuestras porque las valoramos, porque las cuidamos, porque estamos dispuestos a luchar por ellas». Sin pensarlo, María tomó la mano de Chayton. Era áspera por el trabajo, pero cálida y firme. «Tengo miedo, Chayton. Tengo miedo de perderte a ti, de perder esto, de volver a ser esa muchacha aterrada en la plaza». «Mira mis ojos, María», dijo él suavemente. Ella lo hizo, y en la oscuridad de sus pupilas
vio reflejada la misma determinación que sentía crecer dentro de sí misma. Mientras tenga aliento en mi cuerpo, nadie te va a lastimar, nadie te va a separar de esta familia, te lo prometo. Y cuando él la besó, dulce y tentativo, bajo la luz de las estrellas, María supo que había valido la pena sobrevivir a todo lo anterior solo para llegar a este momento. La audiencia con el juez estaba programada para el lunes por la mañana, pero Rodrigo no esperó tanto. Llegó el sábado por la noche con 4 hombres armados, como una peste que se alzaba desde las sombras del pasado. María despertó por el sonido de cristales rompiéndose. Por un momento desorientador pensó que estaba soñando, pero entonces escuchó la voz que había esperado no volver a oír jamás. Sé que están ahí dentro, salgan antes de que tengamos que ir por ustedes. Se levantó de la cama con el corazón martillando contra sus costillas. Carmen e Isabel ya estaban despiertas, abrazándose mutuamente con los ojos enormes de terror. Por la ventana, María pudo ver antorchas moviéndose en la oscuridad como luciérnagas malignas. «El escondite», susurró María. Elan nos dijo que si pasaba algo, pero antes de que pudieran moverse, la puerta principal se abrió de par en par. Nahuatl apareció en el umbral de su habitación, con un rifle en las manos y una expresión que María nunca le había visto. Peligrosa, mortal, primitiva. «Vayan al lugar que les mostré», les dijo con voz baja pero urgente. «Elan las está esperando en la puerta trasera». «No te vamos a dejar», exclamó María. «Van ahora», rugió Nahuatl, y su voz tenía tal autoridad que las 3 muchachas obedecieron instintivamente. Corrieron descalzas por el pasillo trasero, con sus camisones blancos flotando como fantasmas. Elan las esperaba efectivamente en la puerta trasera, con caballos ya ensillados y una expresión sombría que lo hacía parecer mayor que sus 18 años. «¿Qué pasa con tu papá y tus hermanos?», preguntó Isabel, aferrándose a su brazo. «Pueden cuidarse solos», respondió Elan, pero María vio la preocupación en sus ojos. «Mi trabajo es cuidarlas a ustedes». Montaron en silencio y se adentraron en el bosque por un sendero que María no conocía. Detrás de ellas podían escuchar gritos y el sonido de más cristales rompiéndose. María tenía que morderse la lengua para no llorar. El escondite resultó ser una cueva natural en las profundidades de la montaña, equipada con mantas, comida enlatada y agua fresca. Nahuatl evidentemente había estado preparándose para esta contingencia durante mucho tiempo. Pasaron toda la noche acurrucadas en la entrada de la cueva, mirando hacia el valle, donde pequeñas luces naranjas parpadeaban como estrellas caídas. María sabía que esas luces no eran estrellas. Al amanecer, el olor llegó hasta ellas: humo, madera quemada, cenizas. Isabel comenzó a llorar silenciosamente, y Carmen se enfermó otra vez, vomitando bilis amarilla en los arbustos. «Tengo que volver», dijo Elan con voz ronca. «Tengo que saber si están bien». «Te acompaño», dijo María inmediatamente. «María, no. Es mi familia también, Elan. Voy contigo». Dejaron a Carmen e Isabel en la cueva, con estrictas instrucciones de no moverse hasta que regresaran. El descenso por la montaña fue una pesadilla. Cada paso las acercaba más al olor a humo. Cada curva del sendero revelaba más detalles del desastre. Cuando finalmente llegaron al claro donde había estado su hogar, María se detuvo en seco. La casa había desaparecido. En su lugar había solo un esqueleto ennegrecido de vigas de madera y piedras ennegrecidas. El aire estaba lleno de cenizas que flotaban como nieve gris, y todo olía a pérdida. Elan soltó un gemido que parecía surgir desde el fondo de su alma. Corrió hacia las ruinas, gritando los nombres de su padre y sus hermanos.
María lo siguió, aunque cada paso era como caminar en un cementerio. Encontraron a Nahuatl junto al gran roble que crecía detrás de la casa. Estaba vivo, pero apenas. Tenía una herida de bala en el hombro y quemaduras en las manos. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Elan y María. «Gracias a Dios», murmuró. «¿Están todas bien?» «Estamos bien, papá», respondió Elan, cayendo de rodillas junto a su padre. «¿Dónde están Cheyton y Dasan?» «Se fueron tras Rodrigo y sus hombres. Cuando vieron que no podían llevarse a las muchachas, decidieron quemar todo por despecho. Mis hijos no iban a dejar que se salieran con la suya». María sintió que su mundo se desplomaba por segunda vez en su vida. Todo por lo que había luchado, todo lo que había llegado a amar, reducido a cenizas por la codicia y la maldad de un hombre. Se dejó caer en el suelo junto a Nahuatl y comenzó a llorar. No las lágrimas silenciosas que había derramado en la plaza de San Miguel, sino sollozos profundos y desgarradores que parecían venir desde las raíces de su ser. Lloró por la casa perdida, por Cheyton y Dasan, que estaban quién sabe dónde, por la seguridad que había encontrado y perdido otra vez. Pero entonces, a través de sus lágrimas, vio algo. Entre las cenizas de lo que había sido la cocina, algo brillaba débilmente. Se acercó y se dio cuenta de que era la caja de metal donde Nahuatl guardaba los documentos importantes. Estaba ennegrecida, pero intacta. «Elan», gritó, «mira». Dentro de la caja encontraron no solo los papeles de la propiedad, sino también algo más. Documentos de adopción ya preparados, con sus nombres escritos en la letra cuidadosa de Nahuatl. Los había estado preparando en secreto, como una sorpresa. «Quería decírselos el día de la audiencia», murmuró Nahuatl. «Quería que supieran que eran mis hijas legalmente, no solo en mi corazón». Esa tarde, cuando regresaron a la cueva para recoger a Carmen e Isabel, encontraron a Cheyton y Dasan esperándolas. Estaban sucios y cansados, pero vivos. Rodrigo y sus hombres habían huido hacia la frontera después de darse cuenta de que habían cometido un crimen federal al quemar propiedades. El reencuentro fue una mezcla de lágrimas y risas histéricas. Carmen se desmayó de alivio cuando vio a Dasan, e Isabel se aferró a Elan como si nunca más fuera a soltarlo. María corrió hacia Cheyton y se lanzó a sus brazos, sin importarle ya las convenciones sociales. «Pensé que te había perdido», sollozó contra su pecho. «Nunca», murmuró él en su oído, «tendría que estar muerto para alejarme de ti». Los días que siguieron fueron difíciles, pero extrañamente hermosos. Sin una casa donde vivir, acamparon junto al arroyo, bajo las estrellas. Los vecinos de las granjas cercanas, que habían escuchado lo que pasó, comenzaron a aparecer con donaciones, comida, mantas, herramientas, materiales de construcción. La gente buena siempre supera en número a la mala. Les dijo la señora González, una viuda mayor que trajo 3 pollos vivos y un saco de maíz. Solo que a veces necesitamos que nos recuerden de qué lado queremos estar. La construcción de la nueva casa se convirtió en un evento comunitario. María descubrió que tenía un talento para la carpintería que nunca había sospechado. Carmen demostró ser excelente organizando a los trabajadores y preparando comidas para todos. Isabel, para sorpresa de todos, resultó tener una voz hermosa y mantuvo a todos entretenidos con canciones tradicionales mientras trabajaban. Una tarde, mientras María clavaba tablas para lo que sería la nueva cocina, se dio cuenta de que era feliz. No una felicidad nostálgica o teñida de miedo, sino una felicidad sólida, real, construida sobre cimientos que ella misma había ayudado a poner. «¿En qué piensas?», preguntó Cheyton acercándose con 2 vasos de agua fresca. «En que al fin entiendo lo que me dijiste sobre valorar las cosas», respondió María. «No perdimos nuestro hogar cuando se quemó la casa.
Nuestro hogar somos nosotros, esta familia que elegimos y que nos eligió. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir sus esfuerzos, Nahuatl realizó una ceremonia apache para oficializar las adopciones. Con lágrimas en los ojos, declaró a María, Carmen e Isabel como sus hijas ante la comunidad reunida. Después, en una ceremonia más pequeña e íntima, bendijo las uniones que habían florecido entre sus hijos y sus hijas adoptivas. María y Chayton intercambiaron votos bajo el mismo roble que había sobrevivido al fuego. Carmen y Dasan se prometieron cuidarse mutuamente en las buenas y en las malas. Isabel y Elan, todavía jóvenes, intercambiaron anillos de promesa hechos de ramitas trenzadas. «El fuego destruyó nuestra casa», dijo Nahuatl con voz fuerte y clara, «pero no pudo destruir nuestro amor. Somos como este roble, nuestras raíces van tan profundo que ninguna tormenta puede arrancarnos». 6 meses después, cuando la nueva casa estuvo terminada, era más grande y hermosa que la anterior. Tenía espacio para todos, para los niños que estaban por venir, para los visitantes que siempre serían bienvenidos. María estaba parada en el porche recién construido, mirando hacia el valle donde se había levantado una pequeña escuela que Isabel dirigía para los niños de las granjas cercanas. Carmen estaba en el jardín, con una barriga que empezaba a notarse, cantando a las plantas como si fueran bebés. Elan había construido colmenas junto al arroyo, y el zumbido de las abejas se había convertido en la banda sonora de sus días. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido tu vida si ese día hubiéramos tomado un camino diferente?, le preguntó Chayton, acercándose por detrás y rodeándola con sus brazos. María se recostó contra su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón. «No», respondió honestamente. «No puedo imaginar ningún otro camino que me hubiera llevado a esto, a ti, a esta familia. Incluso el dolor, incluso las partes terribles fueron necesarias para llegar aquí». Esa noche escribió en el diario que había comenzado a llevar: «Hoy se cumple 1 año desde que llegamos a esta montaña como muchachas rotas, vendidas como ganado por un padre que había perdido su humanidad. Ahora somos mujeres completas, con maridos que nos aman, con un padre que nos eligió, con un hogar que construimos con nuestras propias manos. He aprendido que la familia no es solo la sangre que compartimos, sino el amor que elegimos dar. He aprendido que el hogar no es solo un lugar, sino la gente con la que elegimos construir una vida». Rodrigo nunca regresó. Escuchamos rumores de que murió en una cantina en la frontera, borracho y solo. No siento odio por él, solo tristeza por un hombre que nunca entendió la diferencia entre poseer y amar. Mañana, Chayton y yo vamos al pueblo a comprar semillas para el huerto del próximo año. Carmen dice que quiere plantar girasoles porque siempre miran hacia el sol. Isabel está enseñando a leer a 12 niños y dice que quiere escribir un libro sobre nuestra historia. Nahuatl, a quien ahora llamo papá sin dudarlo, se sienta cada tarde bajo el roble y talla pequeños animales de madera que regala a los niños que vienen a visitar. Dice que quiere que recuerden que incluso de la madera que parece muerta pueden hacer algo hermoso. Esta es nuestra historia. 3 hermanas que fueron vendidas como mercancía y se convirtieron en mujeres libres que eligieron sus propios destinos, que encontraron un amor que las valoraba en lugar de poseerlas, que construyeron un hogar sobre las cenizas de la pérdida. En el polvo ardiente de San Miguel del Desierto nos marchitábamos como flores sin agua. En las montañas verdes donde ahora vivimos, hemos echado raíces tan profundas que ninguna tormenta podrá arrancarnos. Y cuando nuestros hijos pregunten sobre el antes, les diremos que había una vez 3 hermanas que aprendieron que el amor verdadero no se compra con monedas, sino que se construye con paciencia, se riega con respeto
y se cosecha con la libertad de elegir. El roble sigue creciendo, nosotras también.